Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. La paz del Señor sea para con todos ustedes en esta mañana o en este momento que usted está mirando esta meditación que el Señor nos ha regalado. En esa última conversación que el apóstol Pablo sostuvo con los ancianos de Éfeso antes de ir a Jerusalén para finalmente morir. En esa conversación, en Hechos capítulo 20, le dice el apóstol Pablo a estos pastores o a estos ancianos: no he rehusado el instruiros o daros todo el consejo de Dios. Estamos considerando, hermanos, acerca de la importancia de dar y recibir un consejo sabio. En la lección anterior de la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia que es o que tiene el recibir un consejo sabio. Y estuvimos hablando acerca de la importancia de prestar atención cuando estamos en necesidad y vamos a pedir algún consejo a alguna persona, a prestar atención a ese consejo. Porque ese consejo que recibimos puede guiarnos o acercarnos más a Dios o puede alejarnos más de Dios. Así que la semana anterior estuvimos hablando acerca de la importancia de recibir un consejo sabio. Pero en esta mañana quiero considerar con ustedes la contraparte. No solamente es importante recibir consejo sabio, sino que le vamos a dar la vuelta a la moneda y nos vamos a poner ahora en la otra parte. Cuando alguien se acerca a nosotros para que le demos un consejo. La importancia de usar palabras correctas y de edificación es lo primero que necesitamos tener en mente. Como acabo de mencionar en esta introducción, Pablo le dice a estos ancianos: durante 3 años no he rehusado el darles todo el consejo de Dios. Pablo no compartió con estos ancianos o pastores el consejo suyo, el consejo propio. Les dice: les he dado el consejo de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 28, Pablo mismo le dice a los hermanos de Éfeso: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. Hermanos, es muy importante que de nuestra boca salgan palabras correctas y palabras de edificación para aquellos que vienen a consultar, a pedir consejo para nosotros. El tema de hoy será aplicable a las conversaciones que tenemos entre parejas, entre esposos, a las conversaciones que tenemos entre padres e hijos, cómo aconsejar a nuestros hijos, en las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros hermanos en la iglesia. La verdad debe ser dicha. Todos los aquí presentes, todos los que hoy nos hacemos llamar hijos de Dios, debemos estar preparados para dar un consejo sabio cuando alguien lo necesite. Y es una gran responsabilidad, hermanos, porque como vamos a ver en un momento, usted y yo necesitamos dejar que sea la palabra de Dios la que nos guíe para poder compartir esa sabiduría con otros. Es decir, cuando alguien viene y nos solicita un consejo, vamos a tener en la medida de lo posible que tener en mente que ese consejo no va a ser mi consejo, tiene que ser el consejo de Dios. Pero si yo no conozco el consejo de Dios, ¿cómo voy a poder compartirlo con otro? ¿Me explico? Es una responsabilidad muy grande para nosotros poder aconsejar. Como la palabra de Dios manda, necesitamos conocer esa palabra en primer lugar. Así que tengamos esto en mente y vayamos de una sola vez al primer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y ese es precisamente el que usted tiene en la presentación. Cuando alguien venga angustiado, abrumado por el peso de esta vida, a solicitarnos un consejo,
Hermanos, mantengamos ese consejo bíblico. Es el primer paso, es lo más importante que necesitamos tener en mente. No aconsejar en base a nuestras propias experiencias, no en base a nuestros propios pensamientos, debemos mantener ese consejo que vamos a dar bíblico. En primer lugar, porque ningún consejo que nosotros demos debe estar en contra de los principios del Señor. Como la semana anterior, hoy vamos a estar solamente en el libro de Proverbios, vamos a ir a muchos proverbios, pero no vamos a ir a ningún otro libro de la Biblia. En el capítulo 21, verso 30, vea lo que dice el proverbio. Capítulo 21, verso 30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Ciertamente, hermanos, en esta tierra, en este mundo, en la historia de la humanidad, han habido hombres con gran sabiduría, han habido hombres muy inteligentes, los grandes pensadores del primer siglo, cada uno de estos filósofos, y quedaron sus frases registradas para la historia, que están llenas de conocimiento. Pero ciertamente no hay mayor sabiduría, no hay mayor consejo, no hay inteligencia superior que la que Dios nos puede dar a través de su palabra. Entonces, cuando alguien venga, hermanos, a pedirnos un consejo, lo que nosotros digamos a esa persona debe honrar al Señor. En el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Palabra de nuestro Dios. ¿Usted realmente quiere ser una persona sabia? ¿Quiere usted considerarse una persona llena de sabiduría? Dice el escritor a los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Este temor se refiere a un respeto, a una reverencia, no a un miedo terrible, sino a un respeto por los preceptos de nuestro Dios. Fíjese cómo él mismo dice, los insensatos realmente lo que hacen es despreciar la sabiduría del Señor. Cuando nosotros comenzamos una vida de cercanía a la palabra de Dios cada día, porque yo sé que en algún momento alguien va a venirme a pedir un consejo, porque en este ministerio estamos. Se supone que somos hijos de Dios y que andamos irradiando luz. Cuando alguien venga a solicitarnos un consejo porque ven algo diferente en nosotros, nosotros vamos a responder con palabra sabia. Pero eso solo puede ser posible cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. Deberíamos citarla de memoria, deberíamos atesorarla en nuestro corazón, como dice el Proverbio capítulo 1 también. Todo lo que nosotros entonces digamos a las personas debe ser fiel a la palabra del Señor. En el capítulo 13, verso 13, vea lo que el escritor nos dice. Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Hermanos, aquellos que desprecian la palabra del Señor, dice el texto, perecerán. Pero si nosotros, por el contrario, nos aferramos al mandamiento de Dios, seremos recompensados, seremos prosperados. No hay bendición más grande para nosotros que podamos ser portadores del consejo de Dios. ¿Sabe que muchas personas, hermanos, hoy en día no van a abrir una Biblia? O porque no creen en ella o porque le tienen demasiado respeto, dicen ellos, a la palabra de Dios, que no la van a abrir para no leerla. En una ocasión una persona me dijo, hábleme de la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿por qué no la lee usted? Oh, no, yo soy demasiado pecador para abrir ese libro tan santo y tan sagrado. Pero yo sé que usted me puede hablar de esa palabra porque usted se nota que usted es una persona que ha estudiado la palabra de Dios. Gran compromiso cuando alguien nos dice esta palabra. ¿Por qué? Porque nosotros, y espero que se entienda este término, hermanos, somos Biblias abiertas, ¿saben? Muchas personas no van a abrir
una Biblia para buscar de Dios, pero están viéndonos a nosotros. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros digamos, será en gran parte lo que contribuya a que ellos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabían ustedes eso? Y muchas personas no van a leer la Biblia por sí mismos, pero van a querer que nosotros les hablemos de la Biblia. No hay bendición más grande que ser portadores del consejo de Dios, que ser portadores de la verdad, poder llevar paz, poder llevar esperanza. Yo siempre tengo el defecto de anunciar mis proyectos. Me encanta 1 Pedro capítulo 3 verso 15. No vayan ahí, porque les dije no vamos a ir a otro libro de la Biblia, pero dice Pedro: estad siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. El cristiano, el Hijo de Dios, debe estar siempre preparado, dice Pedro. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Defensa de qué, Pedro? De la esperanza que está en vosotros. Para compartir, estamos preparando un estudio que saldrá online en nuestra página de Facebook acerca de la esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, dice el refrán popular. Eso no está tan contrario a la palabra de Dios, pero la esperanza del mundo es muy diferente a la esperanza del Hijo de Dios. Y hay que defender la esperanza. ¿Cómo? Dando el consejo sabio de Dios a personas que viven sin esperanza en esta tierra. Debemos entonces no apoyarnos únicamente en nuestros propios pensamientos. En el capítulo 3, probablemente uno de los proverbios más conocidos, en el versículo 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo podemos llegar a ser sabios? Teme a Dios, dice, y apártate del mal. Luego debemos acercarnos a su palabra, ponerla en nuestro corazón, atesorarlas, reconocer al Señor en nuestros caminos, para que cuando alguien sin esperanza, alguien abrumado, alguien que está al punto del suicidio espiritual, alguien que está al punto de abandonar los caminos del Señor, nosotros podamos darle un consejo sabio. Qué importante, hermanos, es mantener el consejo siempre bíblico. Antes de dar un consejo, qué importante es orar. Orar todos los días. Señor, te pido para que si en este día alguien viene a mí buscando esperanza, yo le pueda dar esa esperanza, pero se la pueda dar de acuerdo a tu santa palabra. Ojalá Dios quiera, Dios no permita jamás que cuando alguien venga a solicitarnos un consejo, le digamos: no sé qué decir. Necesitamos decir algo. Y cuando no sepamos qué decir, cuando humanamente no sepamos qué decir, digamos lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo más importante. En segundo lugar, amados hermanos, cuando alguien venga a darnos un consejo, no solamente hay que mantenerlo bíblico, sino que también necesitamos tener algunas cosas en mente. Debemos tener algunas cosas en cuenta. Esto sucede en cuestión de segundos. Cuando alguien nos dice: hermano, amigo, compañero, etcétera, necesito un consejo. Desde ahí se encienden todos los bombillos, todas las luces se encienden. Lo primero que necesitamos, o lo que debemos tener en cuenta, es que hay más de un lado
de cada historia. A mí me sorprende de verdad, hermanos, cómo la palabra de Dios es tan sabia. Vea lo que dice el Proverbio 18, versículo 13. Vamos ahí en Proverbios capítulo 18, versículo 13. Dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ahí mismo en el versículo 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Hermanos, cuando una persona viene a pedirnos un consejo, cuando una persona viene y nos dice, o viene a relatarnos una historia que está teniendo, con alguien, con su esposo, con su pareja, con su hijo, o un problema que está teniendo, qué sé yo, con un compañero de trabajo, la primera persona que viene a comentarnos eso, dice el versículo 17, parece ser justo. Es decir, cuando una persona viene y me dice, es que Kevin, lo otro es que Kevin aquí y allá, la primera persona dice, pues, qué barbaridad con Kevin, ¿por qué le dijo esas cosas? ¿Por qué lo trató así? Parece ser, esto es palabra de Dios, la primera persona que viene a pedirnos un consejo se va a presentar a sí misma como la víctima, la sufrida. Va a parecer que ella es la justa, el otro es el que le está haciendo daño. Pero vea lo que dice el proverbio. Después viene el adversario y le descubre. ¿Qué es lo que significa este versículo, amados? Que siempre hay dos partes en cada historia. Es difícil para nosotros aconsejar de una manera prudente y sabia, escuchando solo una parte de la historia. Es decir, para yo poder aconsejar bien, necesito escuchar a la otra versión. Necesito escuchar a la otra persona. Mira, tú me estás diciendo un montón de cosas de Kevin, pero yo necesito escuchar cuál es la parte de la historia que Kevin tiene que contar. Hay dos partes. Uno no puede hacer juicios predeterminados escuchando solamente una versión de una persona. Y esto, hermanos, lo aconseja la palabra del Señor. Creo que lo entendemos todos, pero es palabra del Señor. Otra cosa que necesitamos mantener en mente cuando aconsejamos es el poder o el impacto que tienen las palabras, la influencia que tienen las palabras en la vida de las personas. Ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. ¿Cuántos dicen amén? El poder de la lengua, el poder de las palabras, el poder de la influencia que tienen nuestras palabras. Una sola palabra puede construir la vida de una persona. Y de igual forma, una palabra, una frase, puede destruir la vida de una persona por completo. Yo creo que quienes podrían dar fe de esto son aquellos, o somos aquellos que crecimos escuchando de nuestros padres: usted no sirve para nada, usted es un inútil, usted es una inútil, nunca va a hacer nada bueno en la vida. Frases así al estilo. Pasan los años, puede que ya seas un adulto, que estés casado, que tengas hijos, que esa frase puede que siga estando ahí y usted siga pensando: no sirvo para nada, soy un inútil. El poder que tienen las palabras. Muchos hubiésemos querido que nuestros padres nos pegaran más, nos golpearan más, porque las heridas físicas de pronto hasta se curan, se reparan, pero las heridas que producen las palabras en el alma, en el corazón de una persona, pueden ser irreparables, pueden ser incluso tan dolorosas que si no las tratamos adecuadamente, nunca las vamos a superar. Cuando alguien venga a pedirnos un consejo, recordemos lo que dice el proverbio: mis palabras pueden ser vida para esa persona, mi consejo puede ser vida a esa persona, la puede levantar, la puede construir, o mis palabras pueden
llevar a esa persona a tomar una mala decisión y por tanto la puede llevar a la muerte. El propósito, cuando nosotros damos un consejo, esto es otra cosa que necesitamos poner en mente. El consejo que nosotros vamos a dar va a ser para promover el bien de esa persona y por supuesto no el daño. Vea lo que dice el capítulo 12, verso 18. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12, 18. Hay palabras, dice el proverbista, o hay palabras que son literalmente como golpes de una espada, pero las palabras del sabio son como medicina. ¿Cómo son nuestras palabras para con nuestros semejantes cuando vienen a pedirnos consejo? Lo siento, pero tengo que decirte lo que necesitas escuchar. Y a veces en nuestro afán de ser sinceros y honestos, nuestras palabras se convierten como espadas que golpean en el corazón de las personas. Pero si aplicamos la sabiduría, dice el proverbio, deben ser como medicina. Que esa persona que está abrumada, triste, agobiada, viene cuando se va de donde nosotros, es como si hubiese ido al médico, como si hubiese recibido una medicina para su alma y que se sienta bien. Esa es nuestra principal motivación. Primero que el Señor sea glorificado, claro está, pero ayudar a esa persona. Hace un tiempo atrás, no lo he podido hacer. Yo soy una persona que, quienes me conocen, siempre estoy inventando qué hacer. No puedo estar sin hacer en lo espiritual. Y hace tiempos estoy con un proyecto de hacer un programa, o grabar un video, o abrir un programa específico. Perdón, en nuestro canal de YouTube que tenga como título Cuéntanos tu historia. Cuéntanos tu historia. Usted dirá, ¿por qué? Porque todos tenemos una historia que contar. Algo que yo he aprendido en el ministerio, o que he visto en el ministerio, es que detrás de cada sonrisa hay una historia que contar. Nosotros vemos, cuando venimos a este lugar, cuando nos reunimos en la iglesia, ponemos una cara sonriente, ¿sí o no? La mayoría de las veces venimos con un rostro dibujado en la sonrisa porque es lo que necesitamos presentar. Pero detrás de cada sonrisa hay una vida quizás de maltrato, hay una vida quizás de dolor. Todos tenemos una historia que contar. Todos tenemos una historia por la cual seguir luchando. Palabras que sanar, cosas que nos has dicho, sufrimientos, dolores, etc. Cuando una persona viene, hermanos, a nuestra vida a pedirnos un consejo, créame, estoy seguro que es porque ya está desesperada y no sabe más qué hacer. Y necesitamos nosotros aprovechar esa oportunidad que esa persona nos está dando para que regrese a su casa como que recibió una medicina. Una vez que esa persona nos ha contado su historia, debemos tener mucho tacto y sabiduría para darle medicina a esa vida. No sabemos cuántas personas llegarán a la eternidad por un consejo que le hayamos dado. Cuéntanos tu historia. Y luego me detuve en el proyecto porque me doy cuenta de que muchos no contarán su historia, mucho menos de una manera pública. Pero yo sé, este servidor que les está hablando tiene su propia historia. Y cargo con ella y la cargaré hasta la eternidad porque quiero llegar a la eternidad. Y como yo la tengo, sé que todos la tienen. Así que debemos buscar que nuestra boca sea fuente de vida. Debemos tener en mente que el consejo que vamos a dar en ocasiones va a ser para estimular. Hay personas que necesitan ser estimuladas a través del consejo, pero hay también personas que van a necesitar instrucción. Hay personas que simplemente no saben cómo ir por la vida y van a
a necesitar instrucción, pero a veces también habrán personas que necesitan ser corregidas. Hay personas que van a necesitar que nosotros les corrijamos con la palabra del Señor. Mientras hacemos esta labor, es muy importante también recordar que no hay lugar para el engaño. No podemos engañar a las personas. Debemos ser honestos cuando les aconsejamos y por supuesto que no haya lugar para la discordia. Es decir, cuando una persona viene a pedirnos consejo, no es para discutir con nosotros, que haya discordia y que empecemos a debatir con ellos. No. Mantenga en mente que el primer objetivo es levantar la vida de esa persona. Por supuesto, esto va a requerir que en ocasiones nosotros seamos honestos, seamos también humildes y también seamos justos en el momento que estamos aconsejando. Para poder lograr eso, amados en Cristo, es importante que nosotros estemos saturados de amor. En el capítulo 10, versículo 12, dice la palabra: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Cuando alguien venga donde nosotros a pedirnos un consejo, tendremos el suficiente amor para decirle las cosas que necesita escuchar, para decirle la verdad que ellos necesitan escuchar. Yo espero que sí, que aprovechemos cada oportunidad. No importa si es nuestro jefe, no importa si es un compañero de trabajo, si es un familiar, un compañero de escuela, quien sea, aprovechemos esa oportunidad para honrar el nombre del Señor. En tercer lugar, debemos mantener el objetivo. Debemos mantener el objetivo. ¿A qué se refiere con eso, hermano Cristian? En primer lugar, debemos pensar. Fíjese qué importante. Debemos pensar primero lo que vamos a decir. En Proverbios capítulo 15, versículo 28, dice así: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Palabra del Señor. Fíjense, ¿somos nosotros, hermanos, justos o somos impíos? La boca o el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Hay cosas, hay palabras, hay frases que nosotros necesitamos borrar de nuestra vida. Sé que algunos de nosotros las hemos dicho. Cuando alguien viene a pedirnos un consejo, ¿cuántas veces hemos dicho o hemos escuchado eso? Por algo le pasó eso. ¿Quién sabe lo que hizo? Quizá Dios lo está castigando. Todo pasa por alguna razón. ¿Han visto ustedes estas frases? Qué cliché que son. Es decir, cuando alguien viene a pedirnos un consejo, inmediatamente hacemos un juicio e inmediatamente, antes de pensar lo que debemos decir, simplemente decimos lo que pensamos. Por algo estará la hermana pasando esa situación. De seguro, como dicen, el karma, ¿no? El karma, ¿qué es el karma? ¿Qué es el karma? ¿A dónde aparece el karma en la Biblia? ¿Realmente existe algo como el karma? ¿Le está pasando eso por algo, por alguna razón? Vea, Dios lo está castigando. ¿Es realmente bíblico esto? Todo pasa por alguna razón. Piense cuántas veces decimos eso. Todo pasa por alguna razón. ¿Es eso cierto? ¿Realmente Dios castiga así a alguien? ¡Pum! Te portaste mal, ¡pum! Y nos envía un castigo para que nosotros hagamos esa clase de declaraciones. No,
Esto no es bíblico, debemos apegarnos a lo que dice la palabra. Vea aquí, ¿qué palabras de sabiduría nos da el proverbista aquí? Pensemos antes de hablar, antes de decir, Francesca, ya yo sabía, pero yo no iba a decir nada, pero ahí está el resultado de, bueno, ya empieza uno a hacer juicios, ¿verdad? Como si uno fuese Dios. Así que debemos pensar las cosas que decimos, pero no solamente las cosas que decimos, sino cómo las decimos. Es importante cómo decimos las cosas, ¿verdad que sí? Vea lo que dice ahí mismo en el capítulo 15, verso 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Es importante lo que decimos? Sí, es importante lo que decimos, pero más importante es cómo lo decimos. En mi vida de cristianismo he cometido tantos errores que a veces, en ocasiones, han tenido que venir hermanos, digo, cuando estaba más joven, todavía estoy joven, pero digo, más joven, cometía cada error y venía un hermano a llamarme la atención. Pero me decían las cosas, me decían todo lo malo que yo estaba haciendo, pero me lo decían tan bonito que hasta uno se sentía bien de que lo estuviesen regañando. Sí, porque tenían tanta sabiduría para corregirte y decirte las cosas de una manera sabia que uno hasta, ¿qué le queda a uno decir? Tiene razón, es que sí, claro, y ya le digo, hasta se siente uno bien. Pero si viene una persona, si uno está haciendo algo indebido, viene una persona y me dice, mira, tú eres esto y lo otro, aquí y allá, y empieza como a señalarte, y te lo dice, como dice aquí el versículo, con una palabra áspera. ¿Qué es lo que hace la palabra áspera? Hace que uno se le suba el furor. Cuando usted está discutiendo con sus hijos, cuando los está regañando por algo, y usted se los dice de una manera bonita, amable, igual siempre se van a enojar, pero bueno, usted lo está haciendo de una manera amable. Cuando usted está, digo, pocas veces sucede, pero cuando usted está discutiendo con su cónyuge, respóndale de una manera blanda. Sí, mi amor, claro que sí, tienes toda la razón. Ya voy a ir a recoger los zapatos. Sí, claro. A la esposita no se va a enojar, ¿verdad? Pero contéstele de una forma áspera a su esposa. ¿Qué va a pasar? Se va a subir el furor. Entonces, para volver al tema, porque no estamos hablando de discusiones, estamos hablando de consejos. Cuando alguien venga a pedirnos un consejo, si nosotros sabemos que la persona está actuando mal, que está cometiendo un error, hay que decírselo. Esa persona necesita escuchar la verdad nuestra. Y si Francesca está en un pecado, pues yo debo decirle, mira, Fran, en primer lugar, y usted empieza, y le va a decir la verdad, porque es importante decírsela, pero cómo decírsela es más importante todavía, con un espíritu manso, amable, agradable, clementes y con firmeza. Vea lo que dice el capítulo 27, verso 17, hablando acerca de la firmeza. En el capítulo 27, verso 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre se aguza con el rostro de su amigo. ¿Cómo afila usted el hierro? Con hierro. Tienen que rozarse, tienen que pegar uno con otro. ¿Cómo nos afilamos nosotros? En ocasiones, no siempre, en ocasiones vamos a tener dificultades. Una de las grandes amistades o las mejores amistades con las que yo he tenido, o las amistades que yo tengo, las que he considerado más cercanas a mí, he tenido cualquier cantidad de problemas con ellos. Y nos hemos enojado, hemos discutido. ¿Por qué? Porque el hierro con hierro se agudiza. Y así, dice el texto, el hombre aguza el rostro de su amigo. Es importante tener firmeza, incluso con nuestros hijos. Ya ve que le dice usted a su hijo, si no lava los platos, no va a usar la computadora. Allá amanecieron
los platos en el fregadero. Y el muchacho también amaneció jugando en la computadora. No hay firmeza en lo que decimos. A veces cuesta tener firmeza con los hijos. Y los hijos saben con quién, ¿verdad? ¿A quién dominan? Saben si es más a papá, saben si es más a mamá o de plano a los dos. Pero ya cuando mamá me dice, si no esto va a recibir, no, ya sé que no lo va a cumplir. Hasta le da risa, ¿verdad? Mamá no cumple lo que dice. Firmeza, hermanos. Vamos, avanzando. Mantener el objetivo. Así debo yo mantener el objetivo de esta lección, ¿verdad? El objetivo es dar consejos. No lo hagamos por nosotros. Cuando demos un consejo, no lo hagamos para que la persona diga, oh, qué sabio es Cristian. No, hagámoslo por ellos. Primero para que ellos se levanten en la vida y que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando veamos a una persona en necesidad, vayamos directamente a ella y no revelemos los secretos. Esta parte es tan importante como todas las demás que he mencionado. No revelemos los secretos dentro o fuera de esa conversación. Capítulo 10, verso 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es un necio. Yo no puedo, cuando alguien viene a solicitarme un consejo y me comparte toda su historia, como les dije hace un momento, cuéntame tu historia. Yo debo mantener una ética profesional y también de hermano y de ser humano. Si esa persona me está confiando una parte importante, crucial y privada de su vida, no puedo yo ir y divulgarla. Frank, vieras que le tengo la última, se la voy a contar, pero que no salga de aquí, no se lo diga a nadie, pero vieras que sea algo acerca de so en so, bla bla bla, y quiero compartirlo con usted. Vieras todo lo que me dijo. Yo no lo puedo creer, o sea, y le pone usted el sazón ahí, ¿no? Hay gente que le pone el sazón. Es que no lo puedo creer, hasta me parece increíble, porque eso no parecía, esa persona, usted lo miren, yo no podía creer jamás que fuera adicta a esto y lo otro. Y usted, en serio, Fran, pero por lo que más quiera, por amor a Dios, no se lo diga a nadie. Yo voy a confiar que ella no se lo diga a nadie, pero la persona que me lo confió a mí pensó que yo no se lo diría a nadie. No hagamos esto, hermano, porque eso en lugar de edificar, destruye. Finalmente, para terminar esta breve enseñanza, antes de dar un consejo, mantengámoslo simple. ¿A qué se refiere con eso? No solo bíblico, como ya dijimos, o mantenernos en el objetivo, mantener cosas en mente, sino que mantengámoslo simple. No necesitamos ser expertos o tener una licencia en consejería para poder aconsejar. Simplemente guardemos o honremos lo que decimos. ¿Qué dice el Proverbio 21-23? Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Fíjense, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. En resumen, viva lo que usted aconseja. Como que alguien me venga a pedir a mí un consejo de cómo dejar el cigarrillo y yo le diga, yo tenga la misma adicción y yo le diga, mira, déjalo porque eso te está matando, eso te va a llevar a la muerte, eso te daña el cuerpo, etc. Así me decían mis papás cuando fumaban cigarrillo. Usted nunca se le ocurra fumar. Usted no sabe lo dañino que es fumar. Y yo decía, ¿y por qué entonces lo hace? Cuando demos un consejo, vivamos lo que estamos aconsejando. Que las personas vean lo que nosotros decimos con nuestra boca en nuestra vida, en nuestra propia vida. Guardemos todo cuanto decimos. Proverbios capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Me decía mi esposa el otro día, que estaba mirando que las personas que son calladitas es porque son muy analíticas. Yo, sí, eso dice la palabra.
El que refrena su lengua es prudente. Pero el que siempre está hablando, el que siempre como en las muchas palabras, dice en otra parte, en otro proverbio, en las muchas palabras nunca falta la insensatez. Es decir, cuando usted bla, 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 en algún momento, como decimos popularmente, metemos la de andar. Porque yo he escuchado personas que empiezan a alertar y alertar, es que sí, es que yo estudié en tal lugar y estudié en tal cosa y esto y tengo un título de lo otro. ¡Qué insensatez! En la mucha palabra nunca falta la insensatez. El texto que hemos leído dice, en las muchas palabras no falta pecado. Hay personas que hablan tanto, que cometen pecado en lo que dicen. Ya le dije. Cuando yo veo una persona calladita, yo digo, ha de ser muy prudente. No nos mofemos, no nos burlemos de los calladitos. Que están ahí observando, nada más analizando todo con prudencia, ¿verdad? Así debemos ser. Y hablar solo cuando sea necesario o cuando nos lo pidan. Cuando nos lo pidan. ¿Se ha topado usted con alguien que le dice, mire, le quiero dar un consejo? ¿Será que debemos dar un consejo cuando no nos están pidiendo un consejo? Mire, yo sé que a mí no me importa, pero quisiera decirle esto. Prudencia, ¿verdad? Usted no sabe si la persona está dispuesta a recibir el consejo. Yo sé que usted lo va a hacer con la mayor disposición de ayudarle, pero no sabe usted si la persona está dispuesta a escucharle. Imprudencia. Yo sé que no me lo ha pedido, pero espérese que lo pida. Es que no me puedo aguantar a decirle a Kevin esto. No, ya dejo de este lado. No puedo cansarme. Ya tengo que decirle a Marta esto. Que no está bien esto. Martita, le quiero dar un consejo. Yo sé que no me lo ha pedido. Si no se lo han pedido, ore a Dios para que se lo pidan. Pero no seamos imprudentes. Todo cuanto decimos, lo que decimos y cuándo lo decimos. A esto me refería. Capítulo 15, versículo 23. Hermanos, ya casi vamos finalizando. En el versículo 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. En el capítulo 25, verso 11, nos dice también, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hermanos, esperemos el momento preciso para decir ese consejo. Pero digamos lo que sea necesario decir para el bien de la persona. En esta mañana o en este momento hemos hablado acerca de la importancia del consejo, de dar un consejo sabio para el bien de la persona. En esta mañana el Señor nos quiere dar un consejo sabio para que podamos llegar al cielo. Este consejo es de Dios, el consejo no es de la iglesia, este consejo no es mío, es consejo de Dios con respecto a la salvación de su pecado. Lo primero que nos aconseja el Señor es que creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 31, el carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es muy importante creer en Jesucristo para recibir la salvación, pero no es todo lo que necesitamos para recibir la salvación. Porque en segundo lugar, la palabra también nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. En Hechos capítulo 3, verso 19 dice, arrepentidos, dice Pedro, y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Es muy importante arrepentirnos. Y arrepentirnos es un cambio de mente y un cambio de corazón. La palabra del Señor también nos instruye en que en tercer lugar necesitamos confesar con nuestra boca públicamente que el Señor es nuestro Salvador.
Mateo 10:32 dice Jesús, al que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En cuarto lugar, la palabra del Señor dice que debemos ser sumergidos en las aguas del bautismo, porque es un momento glorioso y especial donde suceden varias cosas. En primer lugar, es en el bautismo donde Dios perdona nuestros pecados. Es en el bautismo donde Dios nos regala su Espíritu Santo. Es en el bautismo donde Dios nos agrega a su iglesia. Y es en el bautismo donde Dios automáticamente registra nuestros nombres en el cielo. No hay otro evento que nos pueda dar todas esas bendiciones, solo en el bautismo. ¿Y qué pasa después de ahí, hermano? Después que salimos de las aguas del bautismo, ¿qué pasa? Solamente tenemos que vivir fielmente al sabio consejo de nuestro Señor, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Usted en este momento que me está escuchando esta lección luego, usted nos escucha y usted reconoce que aún usted no ha dado estos pasos. Si usted reconoce que aún no es salvo, le invitamos a tomar una decisión pronto en su vida para que venga a la comunión con el Padre Celestial. Después de ahí, que el Señor nos ayude a todos a dar un consejo sabio a todo aquel que lo necesite. Espero que esta lección haya sido de bendición para todos y vamos a continuar cantando al Señor. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.